Y esa es la fuente de nuestro poder, de la autoridad, del dominio propio, de amor. Es nuestra fuente de provisión también. Es donde nos conectamos con Dios. Por eso es que ellos, al ver los milagros, la multiplicación de los panes y los peces, al ver muertos levantarse, resucitar, tener vida nuevamente. Lázaro, ¿después de cuánto? 4 días tenía. Ya había olor. ¿Cómo va a resucitar? No hay posibilidad. Pero Jesús estaba conectado al Padre y sabía cuál era la voluntad del Padre. Amén. Entonces, yo creo que ellos pudieron, les llevó un poquito de tiempo, ¿no?, entender cuál era la fuente de poder de Jesús. ¿Por qué Él hacía lo que hacía? ¿De dónde venía ese poder? Entendieron que era esa comunión íntima con el Padre. Por eso le pidieron, enséñanos a orar. Ahora, Jesús le responde a sus discípulos. Les dijo, deben orar de la siguiente manera. Esto es un modelo, no es algo que debemos repetir sistemáticamente, ¿sí? Es el modelo. Deberían orar de la siguiente manera. Padre, siempre sea santificado tu nombre, ¿no? Lo tenemos de memoria el Padre Nuestro y esta forma está diferente. Así que nos deja ahí medio trabados. Pero en realidad es más claro. Siempre sea santificado tu nombre. Que tu reino venga pronto, como cantábamos recién. Danos el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados. Así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. De hecho, está más resumido que el Padre Nuestro que está en Mateo. Está más breve, más concreto. Ahora, pero es el modelo de cómo debemos orar. Primero, honrando a Dios, honrando al Padre. Siempre sea santificado tu nombre. Bendecimos el nombre de Dios. Reconocemos su grandeza, reconocemos su poder. Y después de eso, pedimos al Señor que venga su reino, que se haga su voluntad en este lugar. Eso es rendirnos. Lo alabamos, lo bendecimos, pero nos rendimos a su voluntad. Y en su voluntad le pedimos que nos dé lo que necesitamos. Presentamos nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros sueños. ¿Por qué? Porque Él quiere escucharnos. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Dios lo conoce todo. Amén. De hecho, la palabra dice que antes de que terminemos de hablar, Él va a enviar la respuesta. Que no salió de nuestra lengua la palabra y Él ya la escuchó y la respondió. Él lo sabe todo. Pero Él quiere escucharnos. Entonces, presentamos nuestros anhelos, nuestros deseos delante del Señor. Ahora, muchas veces escapamos a la oración. Lo digo porque me contó alguien, no me pasó a mí. Nos pasa, escapamos a la oración. ¿Sabes por qué? Porque sabemos que algo Dios va a corregir en nosotros. Y no queremos la corrección. Entonces hacemos oraciones rápidas y bueno, Señor bendice estos alimentos y ya está. Para que no tener respuesta de Él. Pero necesitamos conectarnos con el Padre. Porque cuando nosotros nos conectamos con Él, es que nos alineamos a su voluntad. Yo puedo ir con un sueño y decirle, Señor, no sé, algo superficial. Señor, quiero conocer Disney. Y bueno, está bien, es un sueño, un deseo, algo que me gustaría, es un viaje turístico. Pero cuando vamos a la voluntad de Dios, a orar y a hablar con Él, a tener intimidad, tal vez el Señor tiene otro plan. No quiere decir que eso es diabólico. No, pero tal vez no es el tiempo.
A veces no son cosas malas las que estamos pidiendo, pero no son el momento. Estamos pidiendo cosas buenas, pero no en el tiempo que Dios preparó. Entonces, cuando vamos a su presencia, cuando nos conectamos con Él, entendemos el tiempo en que estamos viviendo. Por eso es que necesitamos, esa capacidad viene por el Espíritu Santo, cuando nos conectamos con Él. No es solamente intelectual, sino que nos da una capacidad de comprender más allá de nuestra lógica humana. Eso hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos da una capacidad superior, a pesar de analizarlo humanamente o con la lógica. Nos hace entender, bueno, tal vez no es el tiempo de estas vacaciones que sueño, o que siempre soñé desde chiquito. Tengo que esperar. O no es la voluntad de Dios. A veces Dios va a decir que no, o no va a decir todo que sí. Entonces ahí es donde morimos a nuestra carne, morimos a nuestra inteligencia, y es por eso que escapamos muchas veces a la oración, porque sabemos que Dios nos va a confrontar, sabemos que Dios quiere hablarnos algo, pero no es que siempre que vayamos a orar Dios nos va a estar esperando con una lista de pecados y mirá todo lo que hiciste. No, porque no es así. Pero sí que vamos a cambiar de parecer en muchas cosas que estamos pensando o que estamos actuando de una manera. Cuando lo ponemos a la luz de su palabra y de su presencia, cada situación, viene claridad a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, y podemos verlo como realmente es la situación. Por eso es que necesitamos orar. Decíamos que después de bendecirlo, de rendirnos delante de Él, presentamos nuestras necesidades. También pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos nuestros errores. Y eso viene al estar en comunión con Él. Hay revelación, hay entendimiento. Entendí que a esta persona la ofendí. Quise hacer una broma, un chiste, y me salió mal y lo ofendí. Y el Espíritu Santo te hace entender eso para que pidas perdón, para que sanes a esa persona, para que sanes esa relación. Pero si no nos conectamos con Él, nos vamos a mover en una manera orgullosa. No, si se ofendió, bueno, yo hice una broma. Que lo tome como quiera, no sea tan sensible, ¿o no? Eso lo hace una persona que solamente esté parada en su orgullo, en su ego. Pero cuando nos rendimos a Dios, podemos entender estas cuestiones. Y podemos humillarnos y decir, perdón, me equivoqué, quise hacer una broma y te ofendí. Es un ejemplo nada más. Pero que es práctico. Y debemos practicarlo. También pedir, ¿no?, que perdone nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, a los que pecan en contra nuestro. Y ahí vamos a encontrar dos grupos de personas, ¿no? Al que te ofende sin querer o al que te ofende queriendo ofenderte, queriendo lastimarte. Y a esas personas también debemos perdonarlas. Porque Jesús mismo lo planteó, ¿no? ¿Qué beneficio hay si yo ayudo al que me ayuda? Si amo al que me ama. Hay un ida y vuelta. No hay sacrificio, no hay esfuerzo en dar amor a quien me va a retribuir amor. Es lo común, es lo natural. Eso lo hace la gente que no ama a Dios. Da amor, da cariño, da ayuda porque sabe que va a recibir de la misma persona. En cambio, si amamos a quienes nos odian, a quienes nos maltratan, ahí hay mérito. Ahí hay victoria, porque estamos venciendo el mal con el bien. Estamos venciendo el odio con el amor de Dios. Pero lo precioso y lo desafiante de esto es que no podemos hacerlo con nuestras fuerzas. Es Jesús en nosotros, es su Espíritu Santo en nosotros. Porque por más disciplinados que seamos y digamos me voy a portar bien, no le voy a devolver
esta ofensa, lo voy a perdonar en mi corazón. Si yo lo hago con mis fuerzas, en algún momento me va a agotar. En algún momento me va a cansar y todo eso va a estar acumulado. Y en un momento explota todo. Vuela todo por los aires. Pero cuando yo me lleno del amor de Dios, cuando me lleno de su Espíritu Santo, ahí es que puedo manejar la situación de una manera genuina, con el amor de Dios. Y no va a quedar rencor en mi corazón, porque se lo entrego a Dios. Y eso para nuestra carne es humillante. Para nuestro orgullo es humillante. Pero que se humilla delante de Dios, ¿qué va a pasar? Dios lo va a exaltar. Amén. Dios lo va a bendecir. Y de esa manera hacemos morir nuestra carne. Pero eso viene como consecuencia de la oración. Por eso Jesús nos da el modelo. De hecho, en Mateo, cuando habla, antes de decir el Padre Nuestro, ¿no?, la oración modelo, dice: no repitan una y otra vez las mismas cosas. Porque no tiene sentido, no hay comunicación, ¿no? Yo tenía un compañero que siempre saludaba: hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y no había, o sea, yo lo veía todos los días y él saludaba de la misma manera, pero no tenía una relación con él. Ese era su saludo, lo veía y cada vez lo cruzaba en el día 4 o 5 veces y él decía: hola, ¿qué tal? Entonces, nosotros quedamos igual delante de Dios. Es un saludo, pero no hay profundidad, no hay una relación, no conozco a la otra persona. En cambio, cuando yo me expreso y cuento a Dios mis problemas, mis necesidades, lo que me angustia, lo que me carga, ahí puedo tener una relación con Él. Y puedo conocer a Él a través de su respuesta, a través de lo que Dios habla a mi mente, a mi corazón. De esa manera tengo comunión con Dios. Y lo precioso es que el Señor nos da esa capacidad de perdonar a los que nos ofenden. Y termina diciendo en la oración del Padre Nuestro: no permitas que cedamos ante la tentación. Es importante pedirle al Señor que nos fortalezca. Que nos fortalezca para que no cedamos ante las tentaciones del mundo. Que no cedamos ante la corriente de este mundo, lo que propone este mundo. Y esa capacidad de entender qué es del mundo y qué es de Dios viene por el Espíritu Santo. Porque podemos decirte un montón de reglas. No escuches esta música, no mires estas películas, no hables de esta manera. Y vos tal vez vas a tratar de cumplir esas reglas. Pero cuando vos tenés comunión con Dios, con el Espíritu Santo, cuando veas esa película que no honra a Dios, que no agrada a Dios, el Espíritu Santo te va a exhortar. Esto no te edifica. Esto no es bueno. Entonces, no decimos que solo tienen que escuchar música cristiana, películas cristianas. No es encerrarnos en una burbuja, pero sí debemos seleccionar de qué nos vamos a llenar. Nosotros, esa es nuestra tarea, elegir de qué nos vamos a nutrir. Esto me ayuda a crecer en mi comunión con Dios, me ayuda a conocer más de la palabra, me estimula a buscar más de las cosas de Dios, o simplemente me desenfoca. O simplemente es contenido vacío, hueco, ¿no? Como vemos en las redes. Que hacer payasadas sin sentido te lleva a mirar una pantalla horas y no aprendiste nada. No pensaste en nada. Solamente observaste. Y eso es lo que el sistema de este mundo quiere. ¿Y sabes qué? Eso nos atonta. Está comprobado científicamente, porque el cerebro es un músculo, y músculo que no ejercitamos se atrofia, ¿o no? Se debilita, y entonces el cerebro debemos usarlo, ejercitándolo. Un ejemplo muy pequeño, me pasaba que yo repartía y tenía que hacer las sumas de los pedidos. Y como me había acostumbrado tanto a usar la calculadora para hacer rápido, ¿no?
En un momento me encontré sumando 100 más 100. Y dije, no, ¿cómo voy a sumar 100 más 100? Y ahí dije, me voy a entrenar. Y entonces buscaba, primero la hacía mentalmente, ahí sumaba, hacía la cuenta y después la repasaba con la calculadora porque si me equivocaba perdía plata de mi bolsillo. Entonces, pero comencé a ejercitarme porque no podemos sumar 100 más 100. Y eso pasa con nuestro cerebro. Cuando no nos llenamos, no lo nutrimos, no lo ejercitamos. Y eso es lo que propone la corriente de este mundo. Desenfocarnos de las cosas de Dios. Distraernos, atontarnos. En cambio, el Espíritu Santo nos capacita, nos da inteligencia, nos da sabiduría, nos da entendimiento en los tiempos. Mirá qué bendecidos que somos, en lo espiritual y en lo natural por el Señor. Tenemos una bendición doble por buscarlo a Él. Él nos honra, nos bendice. Ahora, versículo 5. Luego utilizó, esto habla Jesús, la siguiente historia para enseñarles acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Y le dice, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. Buenísimo el amigo, ¿no? Ahora, no puedo ayudarte, le dice. Les digo que aunque no lo haga por la amistad, si sigue tocando la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesita, debido a tu audaz insistencia. Esto nos llama a permanecer en la oración. Tal vez orás un día o haces una oración y no ves la respuesta. Entonces tenemos que seguir, tenemos que insistir, que pedir por nuestro milagro, tenemos que pedir por lo que estamos necesitando. Hay muchos hermanos que están complicados con documentos, con trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a orar una vez y decir, bueno, Señor, dale trabajo y ya está? No, tenemos que insistir en la oración. Amén. Tenemos que permanecer en la oración hasta ver la respuesta de Dios. Amén. A eso nos llama Jesús, a seguir golpeando la puerta. Versículo 9. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Amén. Amén. Entonces el Señor nos llama a permanecer, a insistir. Y esto es muy sencillo. Pero a veces nos pasa en la casa, ¿no? Perdí la tarjeta del banco. Y yo decía, la perdí. Y mi esposa me dice, ¿la buscaste? No, no la busqué. Y apareció, sí. Apareció. Yo decía todo el tiempo, perdí la tarjeta. ¿Y la buscaste? No, no la busqué. Entonces, cuando uno busca, termina encontrando. Pero también tiene que saber dónde buscar. ¿O no? Escuchaba la vez pasada un hombre una historia también, que había perdido las llaves del auto. Y no las encontraba. Entonces va a la esposa y le dice que le ayude a buscar la llave. Y estaban revolviendo toda la casa y en un momento la esposa le dice, pero pará, ¿vos sabés dónde perdiste la llave? Sí, afuera. ¿Pero por qué la estamos buscando dentro de la casa? Y porque acá hay luz, dice. Entonces,
No, no podemos buscar en el lugar equivocado. No podemos buscar en el lugar equivocado. Tenemos que buscar con inteligencia. Entonces, Dios nos capacita de esta manera. Es algo sencillo, algo risueño, pero que nos pasa. A veces hacemos, nosotros decimos en Argentina, estás pavada, una tontería, ¿no? Pero es sencillo, si buscamos, vamos a encontrar, pero tenemos que permanecer, que ponernos firmes, que tomar decisión, determinación. Tenemos que seguir insistiendo, buscando, llamando y golpeando la puerta. Y vamos a ver el resultado, si permanecemos firmes. Y esto se aplica a todas las áreas de nuestra vida, en cuanto al trabajo, a los documentos, en el matrimonio, en si quiero montar un negocio, yo tengo que permanecer. El Señor nos dice que si nos determinamos una cosa, eso vamos a hacer. Y Él va a hacer que resplandezca luz, Él nos va a bendecir. Pero tenemos que determinarnos en una cosa. No podemos estar dando vueltas por todos lados. No, nos tenemos que determinar. Señor, yo quiero seguirte, quiero servirte, quiero convertirme en un verdadero discípulo. Me voy a plantar en la iglesia. Quiero crecer espiritualmente. Me tengo que determinar. Nadie lo va a hacer por vos. Yo no puedo. Por más que ore y bendiga tu vida, las determinaciones y las decisiones las tenés que tomar vos. Nosotros podemos bendecir mucho, pero si una persona no toma decisión, no toma una determinación en su vida, va a dar vueltas y vueltas en el mismo círculo. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Dios en el desierto. Por no ser agradecidos, por no tomar decisión. Salieron de Egipto, pero comenzaron a murmurar y a quejarse de todo de Dios. Siendo que Dios le proveyó el agua, sombra, calor en la noche, alimento cada día. Ellos se quejaron y terminaron dando vuelta 40 años en el desierto. Y esa generación no tuvo la bendición de entrar a la tierra prometida. Porque solamente se quejaban, solamente veían lo que les faltaba. Aún Dios dándole todo lo necesario. Entonces necesitamos tener una actitud positiva, ver lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Cuando cantábamos recién, pensaba en esto, ¿no? Estamos usando lo que tenemos. Nos gustaría tener músicos, gente preparada. Entonces, tienen que prepararse. Tenemos que prepararnos. Nuestras chicas están practicando ahí instrumentos, piano, guitarra. Todavía les falta. Pero tenemos que invertir en eso. O solamente vamos a orar que el Señor nos mande algún hermano misionero que toque, ¿no? Pero usemos lo que tenemos en nuestra mano. Hoy tenemos un parlante y es lo que estamos usando. Usamos nuestra voz, nuestras manos para bendecir a Dios. Y podemos disfrutar de la presencia de Dios. Pero si estamos esperando solamente eso perfecto o esa herramienta o el momento, la situación perfecta, no llega nunca. Tenemos que generarla nosotros. Entonces, de esta manera también el Señor nos llama a permanecer, a determinarnos en la oración, pero también esto nos llama a determinarnos y tomar decisión en todas las áreas de nuestra vida. No hay gris, o es blanco o es negro, no hay punto medio. Tenemos que ser personas determinadas. Amén. Entonces, termina esta historia con otro ejemplo. Dice, ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? O si les piden un huevo, ¿le dan un escorpión? Claro que no, dice. Me imagino que levantó la voz ahí. Claro que no. ¿Cómo le vas a dar una serpiente o un escorpión a tu hijo? Dice, así que
que ustedes, gente pecadora, suave, ¿no? Gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. Es decir, nosotros que somos pecadores, entendemos lo que es bueno para nuestros hijos, ¿sí o no? Y le damos buenos regalos. Dice, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Ahora, Jesús les estaba enseñando de la oración, de permanecer. Les da un modelo: alabar, bendecir al Padre, presentarle nuestras necesidades, reconocer nuestros pecados, pedir perdón por ellos, orar por aquellos que nos ofenden, perdonarlos, ¿sí? Y pedir fortaleza. Ese es el modelo de la oración del Padre Nuestro. Ahora, y después nos llama a permanecer. Insistan en la oración, permanezcan, busquen, golpeen las puertas, permanezcan. Ahora, termina diciendo que el Padre nos va a dar como regalo el Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con la oración? ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con nuestras necesidades? Es el regalo perfecto, porque a través del Espíritu Santo todas nuestras necesidades son suplidas. Cuando nos encontramos con el Espíritu Santo, nuestro corazón es sanado. Tenemos y entendemos cuál es nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo. Ese es el mayor regalo, tener al Espíritu Santo. Nos puede faltar, no sé, bienes materiales, tener poca comida. Nos puede faltar todo, pero si tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a fortalecer para no caer en las tentaciones, pero también nos va a fortalecer para tener corazones agradecidos. Y tener esperanza, tener fe en que Dios va a cambiar, va a revertir esa situación que estoy pasando. Es por eso que primero necesitamos al Espíritu Santo. Todo lo demás viene por añadidura. Pero nosotros tenemos que buscar una sola cosa: al Espíritu Santo de Dios. Y Jesús mismo nos está diciendo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no les dará el Espíritu Santo? ¿A quién? A quienes lo pidan. Tenemos que pedirlo. Él nos va a transformar, pero si nosotros lo pedimos. No viene por la fuerza de nuestra vida. Viene por nuestra decisión. Es nuestra decisión. Señor, yo quiero ser cambiado, renovado, transformado, fortalecido. Quiero todas tus bendiciones. Y todas esas bendiciones vienen solamente a través del Espíritu Santo. Si nosotros podemos comprender esto, nuestra vida va a cambiar rotundamente. Si nosotros podemos entender esto, que necesitamos a Dios primero, a su Espíritu Santo primero antes que cualquier cosa, el orden de prioridades en nuestra vida cambia. Pero no porque nosotros te digamos, tenés que tener este orden de prioridades, porque es el orden de Dios en tu vida. Sí podemos guiar, ¿no? Y decir, entendemos que el trabajo no está primero que Dios, que el trabajo no está primero que tus hijos, el trabajo no está primero que tu esposa. No, es algo secundario. ¿Tengo que ser responsable? Sí, tengo que ser el mejor trabajador. Tengo que ser excelente porque soy un hijo de Dios. Tengo que ser el mejor. Tengo que ser ejemplar porque soy un hijo de Dios. Pero eso es algo que me ayuda a subsistir, que con lo que me mantengo, con lo que pago las cuentas. Pero lo que más importa en mi vida es amar a Dios primero, por sobre todas las cosas.
Después Dios ordena todo en nuestra casa. Y lo hace a través del amor, a través de su Espíritu. Él lo hace en nosotros. Por eso es que necesitamos conectarnos con Él. Si nos conectamos con Él, cambia todo. Cambia nuestra manera de ver. Hasta de mirar a las personas. Porque no las vamos a juzgar solamente por cómo las vemos. O por sus gestos, o por cómo se viste. No las vamos a juzgar. Vamos a buscar conocer a esa persona. Y esa capacidad nos la da el Espíritu Santo de Dios. No hay reglas que nos puedan llevar a ser buenos hijos de Dios. Solamente hay obediencia a la palabra de Dios. Cuando obedecemos su palabra, podemos ser ejemplares. Pero la podemos obedecer porque tenemos al Espíritu Santo. Si no, no se puede. Porque nuestras fuerzas se terminan. Si lo queremos hacer con nuestra fuerza, nuestra carne en algún momento va a explotar. Por eso es que necesitamos humillarnos delante de Dios. Y nos humillamos a través de la oración. Porque cuando estamos orando, estamos reconociendo que hay alguien superior a nosotros. Estamos reconociendo que hay situaciones que no podemos manejarlas. Y eso es humillar nuestra carne. Por eso es que muchas veces escapamos de la oración. Porque no queremos la corrección. De hecho, en Mateo dice que si estamos orando, ¿sí? Si estamos orando y te acuerdas que no perdonaste a alguien, tenés que perdonarlo. Entonces, en ese momento, todo sale a luz. Lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón. A Dios no se le escapa nada. Y por eso muchas veces no queremos entrar a la oración. Porque sabemos que estoy enojado con fulano, con fulana, y no se merece que lo perdone. Entonces, ¿qué hago? No oro. Porque Dios me va a recordar que tengo que perdonar a esa persona. Y ahí le estamos dando lugar al diablo. Le estamos dando lugar a las tinieblas. Si estamos huyendo de esa manera de Dios, le estamos dando lugar a Satanás. Y Satanás viene como río, nos arrastra por una cosa pequeña, ¿no? Es como esos ríos que descienden de las montañas. Vos metés un pie y te lleva, te arrastra, no te podés agarrar de ningún lado. Entonces, nosotros tenemos que ser inteligentes a través del Espíritu Santo. Decir, Señor, yo entiendo que con mi carne no puedo llevar una vida que te agrade. Con mi fuerza no puedo. Por eso necesito tu Espíritu. Y Él lo va a dar solamente a aquellos que lo piden. Si nosotros le pedimos su Espíritu Santo, Él nos lo va a dar. Por eso es que necesitamos humillar nuestros corazones. Y la herramienta, el camino a esa llenura del Espíritu es la oración. Ese es el camino, es la oración. Cada día arrancá con 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Y poco a poco vas a ir tomando gusto por la oración. Lo vas a comenzar a disfrutar. Al principio nuestra carne no nos gusta y la mente se va a pasear. Ahora se va a pasear por Shane, por Temu. La mente, uy, la oferta que vi en Alegro. ¿No? La mente hace eso. Pero cuando comenzamos a aquietar nuestra mente y nuestro corazón, podemos realmente tener comunión con el Padre. Y ahí es donde somos transformados. Es ahí donde Dios quiere hablar a nuestro corazón. Y es lo que necesitamos como hijos de Dios. Podemos tener mucho estudio teológico, mucha información, pero si no tenemos al Espíritu Santo, no va a haber vida dentro nuestro. Y necesitamos su Espíritu. Es todo lo que necesitamos. Es lo primero. Todo lo demás va a ser añadido. Todas las bendiciones que nos gustan, que anhelamos, que deseamos, que está bien, que es bueno querer superarse, querer crecer en la vida, querer avanzar, tener sueños, metas.
está perfecto, pero el primer paso es llenarnos de Dios, llenarnos de su Espíritu. Y esta semana el Señor me habló con un pasaje que la verdad me quebrantaba, porque es precioso, que está en Daniel 12, ahí se me fue, 12:3, Daniel 12:3, dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Cuántos quieren ser estrellas? Ninguno, ¿no? Tiene miedo, ¿qué les digo? A ver, podemos ser estrellas para Dios por la eternidad. Ahora, primero dice que el entendido, el que busca la palabra, el que es entendido delante de Dios, el que lleva una vida recta, una vida que honra a Dios, su vida va a brillar. Dice, como el firmamento. Cuando vos ves personas que aman a Dios, su vida marca la diferencia. Pero hay un nivel más. Aquellos que enseñan a multitudes, dice que sus vidas brillan como una estrella en forma perpetua, por la eternidad. Esto nos habla y nos da a entender que Dios nos va a honrar, nos va a bendecir. Si no nos quedamos solamente con la bendición para nosotros decir, qué preciosa es la palabra. Esto me lleva a vivir una vida recta delante de Dios y estoy bendecido y mi familia también. Amén. Pero hay un paso más. Si damos testimonio, ¿de dónde sacamos esa información? ¿De dónde proviene esta vida recta delante de Dios? Si damos testimonio, enseñamos a otros, ¿sí? Si enseñamos a otros, nuestra vida no pierde propósito, sino que podemos brillar por la eternidad. Y eso pasa en personas que pelean por una causa, que sus nombres quedan marcados en la historia. No se olvida la gente, pasan las generaciones y las personas no se olvidan. Yo quiero que mi vida valga la pena, quiero que mi vida deje una huella en las personas que están a mi alrededor. No quiero que mi vida pase desapercibida por esta tierra. Siempre cuento el ejemplo de mi suegro, que yo sin conocer nada de la iglesia ni los vecinos, llegué al barrio, no los conocía, y algo que a mí me marcó y me llamó demasiado la atención fue que personas que no eran cristianas, personas que no se congregaban, hablaban de mi suegro, el papá de Eli, Tito, era su apodo, ¿no? Hablaban de Tito y decían, fue una persona que vos sentías a Dios. Una persona que mostraba el amor de Dios. Y se lo digo que fue, pero por docenas de personas me lo han dicho. Y él ya había fallecido hace como 15 años. Mirá qué precioso es marcar la vida de las personas de esta manera. Se puede, si nos llenamos del amor de Dios, podemos marcar a otros para que sean bendición. No solamente para que sean bendecidos, sino para que puedan bendecir a otros. ¿Sí? El plan de Dios y el propósito de Dios es este. Que no solamente brillemos, ¿sí?, nosotros, sino que ayudemos a que otros se enciendan, a que otros reciban la luz de Cristo y que sus vidas tengan propósito. Y el propósito de nuestra vida está en Dios. Podemos alcanzar, no sé, los éxitos que todo el mundo quiere: fama, riqueza, reconocimiento.
los logros que el mundo, y que obviamente es lindo tener un logro, es lindo ser bendecido, prosperado, no decimos que está mal, pero es más precioso hacer algo que marque una vida por la eternidad. Porque cuando nosotros llevamos la luz de Cristo a otras personas, le estamos llevando la salvación. Y su alma gana la vida eterna. Es por eso que necesitamos llenarnos de la luz de Cristo, tener una vida que resplandezca, así como está el sol ahora, bien brillante. Una vida en luz, que no haya oscuridad en nuestra vida. Pero también que ayudemos a otros a que alcancen la luz de Cristo. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Para eso Dios nos trajo a este lugar. Para que ayudemos a otros. ¿Sí? Que otros puedan alcanzar la luz de Cristo. Que puedan alcanzar el Espíritu Santo. Que puedan entender que lo primero que necesitamos es a Dios. Y lo podemos alcanzar, nos conectamos a través del camino de la oración. Oración. Estamos orando, estamos ayunando cada semana para ver esta realidad. Que el Señor transforme nuestras vidas. Que alumbre nuestra vida, nuestra familia y que ayudemos a otros. Enseñemos a otros. De hecho, Jesús en la Gran Comisión nos dice que enséñenles a otros los mandamientos, a que los guarden, pero también a que los pongan en práctica. Es mandamiento de Jesús. A esto nos envía. Pero solamente podemos hacerlo a través de la oración. Porque a través de la oración, a través de pedirle al Padre, el Espíritu Santo, nos llenamos de ese amor, de esa fuerza, de ese poder, de ese dominio, de esa autoridad que viene por el Espíritu Santo. No es algo matemático, no es algo de mero conocimiento humano, sino que es el poder en nosotros, el poder de Dios. No somos nosotros mismos. De hecho, Pablo les habla a la iglesia y le dice, yo no vine con conocimiento humano, vine con demostración de poder. Y hacía milagros extraordinarios. Se cayó el chico del balcón, oró por él y Dios lo resucitó. Lo picó una serpiente y no lo mató. Esperaban a ver que se inflame, que se hinche. Una serpiente venenosa. Y no murió. Porque tenía el poder de Dios. Porque estaba conectado con Dios. En uno de los naufragios me encanta. Porque él dice, el Dios a quien sirvo y a quien le pertenezco anoche habló conmigo. Qué precioso es tener esa identidad de hijo de Dios. Y esa comunión. Porque sabía que estaba en medio de una tormenta. Pasaron un montón de días que no vieron el sol. No se distinguía entre el día y la noche. Pero él había hablado con Dios. Y Dios le dijo que ninguno iba a morir en ese barco. Y así Dios lo hizo. Entonces pueden venir tormentas a nuestra vida. Parece que no vemos el sol. No vemos salida. Pero si tenemos comunión con Dios, comunión con el Espíritu Santo, Él nos va a hablar. Y nos va a decir, aguanta un poquito. Espera. Y nos va a dar la fuerza. Porque Él salió y les habló a toda la tripulación. Les dijo, Dios me dijo, su ángel me habló anoche que ninguno de nosotros va a morir. ¿Hubo pérdida? Sí, fueron la pérdida de los materiales. Pero ninguno perdió la vida. Y eso es lo que necesitamos, tener comunión con el Padre. Y Él nos va a hablar en cada momento específico. ¿Amén? Amén. Así que, ¿qué podemos hacer ahora? Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor su Espíritu Santo, porque Él nos prometió. Cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes lo piden. Yo lo quiero. Porque sé que me falta mucho. Sé que me falta mucho. Pero vamos en un camino, vamos progresando. Debemos progresar en el camino de la santificación. No podemos estar estancados en el camino. Tenemos que avanzar. Y el camino es la oración.
es el Espíritu Santo. Así que